no digas nada. Solo toma mis manos y dame un abrazo. Seguramente ambos lo necesitaremos. Cuando te vuelva a ver, por favor dime que somos sobrevivientes, que pasamos el desastre mundial quizás más grande de nuestra historia. Cuando te vuelva a ver, no me preguntes de cuándo será el próximo partido o el estreno de la próxima película. Hablemos de aquellos héroes sin capas, aquellos doctores, enfermeras, enfermeros, aquellos que sacrificaron sus propias vidas para salvar a la humanidad, aquellos que no dormían en camas, sino en pasillos de hospitales, aquellos que no estaban encerrados en casas, sino encerrados en sanatorios, sin poder ver a sus propias familias. No les importó su cansancio cuando la vida estaba en juego. Solo les importó el poder servir y sacrificarse por el prójimo. Cuando te vuelva a ver, no me hables de lo ocupada que es tu vida, sino háblame de lo que reflexionaste en este tiempo, lo bueno que fue compartir en familia, que llevabas mucho tiempo sin dibujar con tus hijos, sin jugar a las escondidas y disfrutar la sonrisa y la alegría del rostro de ellos. Cuando te vuelva a ver, dime que lo has pensado, que tus metas ahora han cambiado para mejor, que lo que antes valorabas ya no es de gran importancia, que ahora buscar dar más tiempo que ausencias a los tuyos. Cuando te vuelva a ver, toma mi mano, porque ya no será una amenaza, y dime que ahora ya te puedes quitar la máscara, que ya no hay nada que esconder, que en este tiempo aprendiste que la soberbia no es sinónimo de fortaleza, ni la fe de debilidad, sino todo lo contrario. Cuando te vuelva a ver, dime que oraste por primera vez y que Dios te susurró del cielo que todo iba a estar bien. Cuando te vuelva a ver, dime que eres mejor persona. Dime que has madurado. Dime que has aprendido. Dime que tu amor es más completo. Cuando te vuelva a ver, solo dame un abrazo y dime que después de todo lo que hemos pasado, ya no verás la vida de la misma manera.
Dios les bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Transcending Generation Table Talk. Hoy estaremos hablando sobre un tema que está ardiente, sobre un tema que está trending en estos momentos y sobre un tema que todos estamos padeciendo. Pero antes de quisiéramos iniciar este programa con una oración como siempre acostumbramos. Así que ahí donde nos estás viendo vamos a hacer una oración entre tú y yo. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial Jesús, te damos la gracia y te damos la honra, Jesús, por este día tan hermoso, Padre. Gracias, Jesús, porque nos podemos encontrar aquí, Padre, mi Jesús, para hablar, Señor Jesucristo, de lo que está ocurriendo, mi Jesucristo. Te pido, Padre Jesús, que todo lo que se haya hablado aquí, mi Jesús, Jehová, que sea para educar a los demás, Señor Jesús, y que tú, Padre, en el nombre de Jesús, Jehová, alcance, Señor Jesús, a aquellos que necesiten la información, Jesús. Te damos la gracia y te damos la honra, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por el día de hoy, Señor. Te pido, Padre, que tú nos guardes, que tú nos bendiga, Padre, y que tú seas nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Amén, amén y gracias. Bueno, bienvenido nuevamente, como les mencioné. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que todos estamos atravesando sobre este momento, un tema que está trending, un tema que todos sabemos que es, y es verdad, el COVID-19. Y para hablar sobre este tema con nosotros tenemos a un enfermero, nuestro hermano Samuel Rolón. ¿Nos pueden saludar? Dios les bendiga a todos, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Amén, amén. Bueno, Samuel, hoy vamos a estar haciendo una serie de preguntas y hoy vamos a educar, ¿verdad?, a aquellos que nos están viendo para saber más de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Y primero quisiéramos preguntarte, ¿qué en tu vida te motivó para ser un enfermero? ¿Qué, what sparked the fire? What sparked the flame that caused you para decir, no, tacho, yo sé que para mi carrera yo voy a ser un enfermero? Y ¿cómo fue tu carrera? ¿Cómo fue para llegar donde tú estás ahora mismo? Bueno, cuando uno va creciendo en la vida, tú empiezas a ser impactado por distintas cosas a través de tus experiencias de la vida. Y fíjate, yo no quería ser enfermero. Yo realmente al principio, yo quería ser un astronauta y presidente. Pero eso era cuando era niño. Pero ¿qué sucede? Que, ¿verdad?, cuando va pasando el tiempo, empecé a llamarme la atención las emergencias médicas. Yo veía un programa, ya no lo dan, pero un programa era viejo, se llamaba Rescue 911. Y eso para mí era, fíjate, el mejor programa. Yo veía a la gente, tú sabes, los paramédicos, cómo salvaban las distintas personas. Y eso en mí despertó esa curiosidad de poder servir a los demás, de tener esa adrenalina, de tener esas experiencias. Y eso era, ¿verdad?, lo que yo pensaba que iba a hacer. Pasó el tiempo a través de la escuela, yo era tremendo estudiante, tenía muy buenas notas. Pero entonces mis papás comenzaron a tratar de hacerme, no, pero estudia algo más, si te gusta eso, ¿verdad?, tú puedes llegar hasta más lejos. Y, ¿verdad?, la vida me llevó a esto, a ser enfermero. Ciertamente en mi vida siempre me ha gustado servir a la gente. Y nosotros como cristianos, Dios nos ha llamado a eso también, a servir. Y qué mejor profesión que esta, que tú puedes servir en tantas cosas, puedes servir en distintas especialidades. Y por eso hoy en día pues soy enfermero y me llena poder ayudar a los demás. Y yo pienso que es la mejor profesión del mundo. Ahora en medio de la pandemia que estamos pasando, how has that affected you now that you are a nurse, you work at a hospital? So how does that come into play into your personal life as well as your work life? Yeah. So I think that after the coronavirus, we're going to have exactly that. It's going to be from now on before the coronavirus and then after the coronavirus. It's like everything has changed, like in everybody's life. I know that in your life, everything has changed on the way we communicate, even the way we interact with other people. So before, I would get home and I would just, hug the kids, abrazar los nenes y todo ese tipo de cosas, pero las cosas han cambiado un poco. Ahora todo es cuidado con lo que has tocado, cuidado, ¿verdad?, con no transmitir esto que está pasando a otras personas. So, todo ha cambiado desde la manera en que nosotros, pues, a veces podemos tener una interacción. Ahora todo es mantener una distancia. 6 pies están pidiendo de recomendación entre las personas. Pero básicamente, pues en mi casa, pues la rutina básicamente es la misma, porque como uno llega del hospital y tú ya has tratado con personas que tú no sabes lo que tienen, pues siempre es lo mismo, te quitas los zapatos, te quitas la ropa, te metes a bañar, ¿verdad?, para prevenir muchas cosas. Pero en mi vida normal ha cambiado todo, y yo sé que en la vida de ustedes, desde que ahora vamos a los supermercados y hay que hacer fila,
para poder entrar, porque hay que esperar, no puede haber cierta cantidad de personas dentro de los supermercados. Inclusive fui a una boda en estos días y usted sabe que cuando tú vas a una boda, en mi boda habían 300 personas, cuando yo me casé en el 2005. En esta boda yo creo que habían 15. No, las cosas han cambiado de una manera drástica. ¿Sabes? Esto que está pasando y lo que estamos viviendo no se había visto nunca, ¿verdad? Sí han habido otras pandemias que han ocurrido, pero esto que está sucediendo pues ha cambiado muchas cosas y pues ciertamente nos tenemos que adaptar a lo que está sucediendo. And to kind of follow up with that, how would you describe this virus? And like before you do that, but like what's the difference between like a virus and like bacteria? Yeah, that's a very good question, because some people have some misinformation, about what really a virus and a bacteria is. If we go deep into that, if you love biology, you're really gonna love this. So if we talk about a virus, we're talking about a microscopic organism that brings infection to a host or to an agent. See, when we talk about a bacteria is also a microscopic organism, but it has life in itself. So let's say I take a sample of some type of bacteria and I leave it here, and it has something to feed on. That will keep on growing by itself, because bacteria have a cell wall, what they call a cell wall. That's important for an organism to have life. So viruses don't have that. So that's why some people believe that viruses really don't have a life. They need some other organism that's alive so they could host on them. They feed off of them. So it's important for us to understand this, that a virus will not survive if there's no life. So what viruses do is they go into, let's say, a cell, and they have some type of DNA inside of them, and they feed that into this cell in order for that cell to produce other viruses so they can replicate themselves. So they will put that information to the cell, and then the cell itself will make other viruses. That's why you have a large proliferation of the virus, because the information that is put into this computer, that's your cell, will make other viruses come out. So that in a sense, that's why some people believe, I got infected with the COVID-19. Now I'm gonna go get a swab, and it'll show that I have the COVID. But that's not gonna happen, because in order for that swab to identify that you have the COVID-19, you need to have a certain type of viral load, what they call a viral load, and that's what's going to happen. The virus needs to replicate itself at certain times for it to show in a test that you really have it. So some people don't even know they have it, because it might take 14 days for you to have some symptoms. So is that why sometimes they test what's it called, like false negative? So that's why, you might have what they call some false negatives, because some people are just going out to get tested to see if they have the virus. I'm negative. Of course, maybe you just got it 2 days ago and you don't have enough viral load in you. And then, I'm negative. And then you just keep on going, and then you start infecting other people because you never knew you had it. So it's a little difficult, because when you think about it, that's why they call it the novel COVID-19. Novel means new. So the coronavirus is a virus that's been around for a lot of years. It's not a new virus. What's new is this new trend that we have, the COVID-19. And the 19 means it was discovered in 2019. It's not like it's 19 types of coronavirus. That's good for people to understand this, It's because it was discovered in November 2019. That's why it's called COVID-19. So co is corona, the V and the I is virus. And D means disease. That's COVID. And then 19 because of the year. I never knew that. Very interesting. I'm thankful for smart people like you, because the only thing I remember in science is the mitochondria is the powerhouse of the cell. That's the only thing I'll remember. Literally. So I thank God for men like you, women that are like great nurses as well, because this is something that we need this type of information. We need to have this dialogue to educate people. And I'm just giving you some generalized information just to make sure everybody understands this. Because I'm a nurse. I'm not a pathologist. I'm not a microbiologist.
I could give you information of my understanding of what I know. So that's what you're gonna get. Bueno, just going into more depth of the difference between what is a virus and what is a bacteria. So this virus como tal, why is it so difficult to in the sense of ¿por qué es tan difícil en el sentido de pues identificar a quién va a tocar? Porque vemos que hay algunas personas que sí test positive, otras personas que test negative, pero entonces ¿cómo podemos saber cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber qué grupo de personas están más ¿cómo se dice? My prone, a riesgo. Exacto. ¿Qué grupo de edad de personas están más en riesgo a esta COVID? Como volvemos y decimos, si ustedes piensan y analizan, este virus se descubre, ¿verdad? Esta nueva cepa se descubre en el 2019, noviembre. So, analizamos, solamente esto lleva 7 meses. Es algo nuevo. So, cada vez que nosotros vamos al CDC, y yo les recomiendo, ¿verdad?, a las personas que si usted desea saber lo último de este virus, usted vaya directamente a las páginas que le pueden dar ese tipo de información. So, si usted busca coronavirus y en su internet marca cdc.gov, usted ahí va a encontrar los últimos síntomas, lo último que está pasando. Desde que salió, pues como es algo nuevo, habían gente, ¿verdad?, que decían tantas cosas. Se ha formado una histeria con esto. Yo conozco gente que no han salido de su casa. Y por no salir de su casa, sabrá Dios, pueden tener otras cosas que le pueden suceder. Pero los virus, ¿verdad?, los síntomas han ido cambiando. La última ¿verdad?, información que usted va a encontrar en el CDC es que las personas pueden presentar fiebre, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vamos por ejemplo, venimos a la iglesia o vamos a ciertos lugares de centros comerciales, te van a tomar la temperatura, ¿verdad? Que tú tengas fiebre, que tú tengas tos, que tú tengas dificultad respiratoria. Eso inicialmente eran los síntomas que eran más precisos o que daban la indicación de que tú tenías el COVID-19. Ahora han añadido otras cosas. Ahora inclusive han añadido diarrea, han añadido dolor estomacal, dolor de cabeza, el que se te vaya el sentido del olfato y del sabor. O sea que mientras más información van recibiendo y van viendo personas que han sido diagnosticadas positivos al COVID, han ido presentando distintos síntomas, y esos síntomas cada vez los han seguido subiendo, ¿verdad?, a la página del cdc.gov, y ahí usted va a encontrar, ¿verdad?, los síntomas que usted podría presentar. Pero lo más interesante de todo esto es que hay personas que han salido positivas y no presentan absolutamente nada. Entonces, aquí que puede traer un riesgo a que si usted no presenta ningún síntoma, usted va a pensar, pues no lo tengo y voy a seguir caminando por ahí, y usted puede poner a otra gente a riesgo. Cuando usted ve las estadísticas de lo que está sucediendo ahora mismo, yo entré a la página y la última información que dice que a nivel mundial hay 10.9 millones de personas diagnosticadas como COVID positivo. 10.9 millones. ¿Ok? Y dice que se han recuperado 5.7 millones. So, más o menos la mitad ya se ha recuperado. Y las muertes que han habido son 521,000 muertes a nivel mundial. Y tú dirás, wow, tremendo número. O sea, y no quiero ser irresponsable. O sea, no quiero ser irresponsable que la gente dice, no, porque Samuel le está poniendo esto por menos. Tú sabes, no. Pero si usted toma esto, usted es matemática básica. Usted coge el número de casos confirmados y coge el número de las muertes que han habido. Hay menos de 5% de las personas que le den la enfermedad que se van a morir. Entonces, eso es una cantidad bien mínima hasta el momento de personas que se han enfermado y se han muerto. No como por ejemplo, cuando el ébola, de esa pandemia, la probabilidad era 50% de que usted se iba a morir. So, eso es una cantidad fuerte, que usted le digan, tú tienes 50% de que te vas a morir. Tira un coin, ¿verdad? Tira una peseta para arriba, si da tails te moriste. Algo así. Tú sabes, era algo, tú sabes, fuerte.
Inclusive hubo un flu en el 1918 que murieron 100 millones de personas a nivel mundial. Estamos hablando, tú sabes, la gente, como dicen por ahí, se morían como mosquitos. Como matar mosquitos, así tú los cogías y la gente, ¿verdad? Mucha gente murió. Lo que está sucediendo con esto es que hay mucha gente que se está contagiando. Y ahora mismo lo estamos viendo. Dice que en un día, ¿cuántos casos hubieron? Yo creo que un día hubieron como 10,000 casos, 5,000 casos en un día. O sea, mucha gente se están encontrando que están positivos porque más gente están preocupada y más gente están yendo a hacerse las pruebas. Pero no tienen síntomas. No tienen nada. No le está pasando nada. Yo busqué la última, Osceola, donde vivimos nosotros. Mira esto. Hay 2,349 casos positivos ahora mismo aquí en Osceola County. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto en Osceola? 26. So, la muerte nunca es buena. Nunca quiere que nadie se muera. Pero el death rate to infected people realmente no es tan significativo, ¿sabes? No ha muerto tanta gente. No queremos que nadie se muera. Y no quiero que aquí piense que yo estoy poniendo por menos. No es eso. Pero ciertamente no se ha muerto tanta gente como en otras pandemias. Esto está empezando. Y según, ¿verdad?, lo que dice el CDC, hay una ola nueva que ahora van a subir más infecciones y más cosas. Mi recomendación, y es la misma recomendación del CDC, usted tiene que mantener las medidas preventivas para usted no contagiarse. Utilizar las mascarillas, el lavado de manos, el mantener los 6 pies de distancia. Esas son las recomendaciones que hay ahora mismo. Pues tenemos que seguir las recomendaciones. Cuando usted se pone la mascarilla, si no me equivoco, le reduce el que otra persona se pueda enfermar por un 60%. So, es importante utilizar la mascarilla. Estamos viendo por ahí gente que siguen caminando por los centros comerciales y no se pone la mascarilla. La mascarilla no te protege a ti. La mascarilla protege a la otra persona. Y que si usted tose, la gente no se cubre la boca. Eso previene de verdad de que se siga propagando la enfermedad. Ahora, lo que tú dijiste, ¿qué población está más a riesgo? Se ha encontrado que la gente que se ha muerto han sido aquellos que son mayores de 60 años, que ninguno de ustedes aquí tiene más de 60 años, y yo tampoco, por si acaso, ¿verdad? No, mayor de 60 años, condiciones persistentes, ¿verdad? Como asma, como, ¿verdad? Condiciones respiratorias, que usted tenga un COPD, que usted tenga problemas del corazón, diabético, personas que tengan estas condiciones, personas que tengan el sistema inmunológico bajo, personas que tengan cáncer. Ese tipo de personas están más a riesgo, ¿verdad?, de que si le da el COVID-19 pueden estar más a riesgo de que pueden morir. Pero se ha encontrado que mucha gente que están contagiados o no tienen síntomas, no le ha sucedido nada, o si le da algo, le ha dado algo leve, ha sido entre los síntomas que yo le dije, algún que parece que es como un catarro, dolor de cabeza, pero se recuperan. Pero la recomendación es que sigamos esas recomendaciones del CDC para prevenir, ¿verdad?, que las personas que están más a riesgo puedan llegar, ¿verdad?, le pueda dar la enfermedad y eso los lleve hasta la muerte. I know we were talking about the media and then like the reality of what it is now. And I know a lot of people, like I've seen on social media, that they kind of feel like it's being más exagerado en las noticias de la realidad que estamos viviendo ahora. Como dijiste, you looked at the statistics, pero hay mucha gente que dice no, que las cosas no están tan malas como lo está poniendo en las noticias. So what is it that you like? Where do you stand on that? Because I know it's a very like, you don't want to say no es verdad, but then at the same time you're looking at like the numbers as you said. Sí, es como una línea bien finita que por eso vuelvo, ¿verdad?, y aclaro. No que yo no quiero ser irresponsable en poner por menos lo que está sucediendo, porque esto es algo nuevo. Pero ciertamente a veces tenemos que tener cuidado, porque los medios de comunicación quieren ratings, si lo vemos de esa manera. Eso siempre ha sucedido de esa manera, ¿sabes? Las noticias van a tratar de buscar una noticia que llame la atención, y si eso es lo que está causando revuelo e histeria en el pueblo, pues eso es lo que ellos van a dar noticias. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que desde que esto salió hasta ahora, todos los headlines es COVID-19. Todo. O sea, si pasó algo bueno, un muchacho descubrió la cura para esta enfermedad. Eso no está saliendo porque no es noticia.
La noticia es lo que causa el revuelo. Pues entonces, si tenemos COVID-19 y murieron 2 allí en el centro de envejecientes, vamos a traer eso y eso va a causar más rating, que la gente lo quiera ver. No estoy diciendo, ¿verdad?, que no sea noticia que personas fallezcan o que haya más personas que estén contagiadas, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y tenemos que ser responsables de nosotros traer una información correcta que mantenga a la gente informada y que la gente pueda tomar las medidas necesarias. Yo en el hospital donde trabajo, ¿verdad?, me voy a reservar aquí porque no vamos a traer ese tipo de información, pero en el hospital donde yo trabajo, cuando surgió todo esto del COVID-19 y está dando mi experiencia, no estoy trayendo experiencias de Nueva York, de California, estoy hablando de mi experiencia aquí en la Florida. Crearon un intensivo nuevo, un área para atender este tipo de pacientes. COVID-19 se ha formado, ¿verdad?, un revuelo donde inclusive empezaron a contratar enfermeros adicionales. Like when you're gonna get into a job, they actually get you through a process that you need to bring in all these papers. There's a lot of information. Sometimes for you to get into a hospital and work, it might take 2 to 3 months because all this investigation, all this information they're gonna get from you in order for you to start working. Well, they had expedited all this. They were bypassing a lot of this information to get all these new nurses in here. They were bringing in people from like anywhere. If you wanted to work, they will get you, and you could start. So right now, even DeSantis, the governor, had given an extension to the people that had licenses, like doctors and nurses. If you had an expiring license, they gave you some additional months in order for you to be able, to come in and work. And, that's smart. It's smart because you're trying to prevent, and have enough people to treat all these people that we were expecting. But what happened? ¿Qué pasó? No llegó tanta gente. Y volvemos a lo mismo. Yo estoy viendo cosas que están sucediendo en otros lugares, Nueva York, California, inclusive aquí que están hablando. He escuchado de que no hay casi camas. No sé si ustedes han escuchado lo mismo. Se han acabado las camas. Bueno, en el hospital donde yo estoy hay camas de más. Si usted quiere ir a atenderse, vaya al hospital. Aquí no, hombre, que no soy yo que me lo estoy inventando. Pase por la 192 aquí cuando usted ve el letrero que dice del hospital, la sala de emergencia, ¿cuánto es el waiting time? 0 minutos. 0 minutos waiting time. No sé si es porque la gente no quiere ir al hospital o no sé si realmente que la gente está asustada que prefieren quedarse en su casa y pasar los síntomas. Pueden haber tantos factores que están influenciando en lo que está pasando que pues yo no le puedo dar una contestación, decir esto es exacto lo que está pasando. No, por eso es que le digo, no quiero ser irresponsable y decir que la gente no se está enfermando. Pero en mi experiencia donde yo trabajo, ese intensivo adicional que abrieron lo tuvieron que cerrar porque no habían casos suficientes para tener ese intensivo abierto. Estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de personal, equipo, cama, mantenimiento. O sea, son millones de dólares que el gobierno está entrando para poder prevenir, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Están siendo responsables con atender la situación, pero no. En el hospital donde yo estoy no se ha visto ese gran boom que se está hablando en otros lugares. Cerraron el intensivo, todo volvió básicamente a la normalidad en el aspecto de que todos esos enfermeros que habían movido de área los movieron de nuevo para su área. Y estamos en stand-by ahora mismo porque se está hablando de que posiblemente vuelvan a abrir el intensivo porque ahora los casos están disparándose. Se están disparando. ¿Por qué? Pero piense por qué se están disparando. ¿Qué está sucediendo? La gente está yendo a hacerse la prueba. Yo me he ido a hacer la prueba 2 veces, por si acaso, ¿verdad? Y yo he salido negativo. Yo soy un enfermero. Yo me he hecho la prueba 2 veces. La primera vez que fui a hacerme la prueba, ¿usted sabe cuánto tiempo yo tuve que esperar para hacerme la prueba? 0 minutos. Yo llegué al Convention Center y yo pasé por aquello como... Yo decía, ¿pero qué es esto? Esto es un desierto. Aquí no había nadie. Vacío. No sé si es que la gente no pensaba que esto era una realidad. Pero cuando yo me hice la prueba no tuve que esperar nada. Rapidito. Ahora vaya a hacerse la prueba. Yeah,
I heard that las líneas están like Sí. hours and hours that you got. Yo conozco una persona cercana a mí que dice que fue a hacerse la prueba en ese mismo lugar donde yo fui, que aquella vez no esperé nada y le dijeron son 5 horas en una fila que tienes que esperar. That's a long time. Yeah, it's a long time. Pero la gente, como, ¿verdad? Este revuelo, todo el mundo quiere saber. Todo el mundo quiere saber si ellos tienen el COVID-19. Y se entiende porque puede ser que you might have family that are older, que son mayores de 60 years old. You might have family que están enfermos en tu casa. Y tú, ¿verdad? No quieres que ellos se le pegue, ¿verdad? Correcto. Pero hay personas que pues se están yendo a hacer la prueba porque sí. Porque quieren saber. Inicialmente el CDC lo que estaba notificando, usted va a hacerse la prueba si usted tiene estos síntomas. No sé si recuerdan cuando estábamos escasos. Estábamos short. We had a shortage of tests. So they were like, no, only people that have symptoms, you go get tested. Now they're recommending people just, go get tested because ya hay más pruebas. So this is why we're seeing más casos que están surgiendo porque más gente ahora se están haciendo la prueba. Wow, y ahorita casi ahora tocaste la palabra realidad y eso me vino a la mente de que algunas veces pensamos de que sí está pasando, pero ¿sabes? Eso es por allá, eso es la gente que anda por ahí. Pero no le llega tanto a uno que cuando tú tienes a un familiar cercano, a una amistad cercano que le toca y que después es que tú dices, diantre, en verdad que esto es de verdad, en verdad que esto es algo serio. Y es triste, ¿verdad? Que tiene que llegar a ese punto para que cojamos las cosas en serio. Pero nada, vamos a ir a una pausa rapidito, no se vaya a ningún lado, vamos a continuar hablando sobre este tema que está muy, muy interesante. Así que no se vaya a ningún sitio y regresamos pronto.
God bless you guys. Welcome back to Transcending Generation Table Talk. Before we get into it, we just want to do a quick reminder. We are transmitting through Iglesia Pentecostal ME St. Cloud Facebook Live, Ángel Pastor Rosario Facebook Live, Radio Apocalipsis Network, Orlando Raúl Delgado, Alianza Cristiana Up Network y sus afiliadas 87.9 FM, 690 AM y 1710 AM, Springfield, Massachusetts, Jesús Arriaga. Alabanza Viva 1710 AM, Bronson, Florida, Pastor Antonio Matos, Ava Streaming Radio, Wilmante, Connecticut, Pedro Quiñones, TuneIn y Novex Radio y las 40 plataformas de la emisora. So right before we did the break, we were talking about the symptoms and how not everyone does show the signs of the COVID-19. So is it normal for like some people, they do show the symptoms, some don't, and how is it that comes into play? Like, why do some show the symptoms and some don't? So like I said before, when you go into the web page in the internet, cdc.gov, you're going to find some of the symptoms there, and it has been shown that some people are experiencing different types of symptoms. That's why it's a little hard for some people to really know if they have it or not, because some of the common ones will be the fever, the cough, and the shortness of breath. That's the most common ones. But you can also experience headaches and diarrhea and maybe some GI, what they call gastrointestinal symptoms. And since some people are not well informed, they might think, maybe I just have a stomach flu or something bad, something different, and they don't know really that they do have the COVID. So it's like it all depends on the person. There's some people that their immune systems are different. Like I said before, there's some people that are not actually showing any types of symptoms. They're just going by. They're COVID positive, but they don't have anything. There are some people that are experiencing the illness. Some young people are getting it, and it takes about 2 weeks. That's what the CDC says. If you are COVID positive, you should stay at least 2 weeks in your house in quarantine. Have no contact with anyone until your body develops some types of immune response to the virus, and then the virus will go away. But we have also seen that there's people that are experiencing being COVID positive for at least 6 weeks. So that's about a month and a half, you being in quarantine, because after 2 weeks, they're asking for you to go and get tested again to show. They're asking for at least two tests in a row that show that you don't have the COVID. And that's when they clear you from not being, in quarantine. But I personally know people that have been 2.5 months and still they're COVID positive. So, like, again, this is a novel virus, something we're getting used to. We're now doing more deep research on it, and we found people. It all depends on the person. It's different for everyone. I'd actually seen a video. I don't know if it was on Facebook, but there was a guy and he had tested for COVID. And the test results came back positive. And when he went back for the 2-week, checkup just to see if he did have it, they kind of told him, there is no antibodies to show that you had COVID, at all. So, did you really have it? And he was like, I better have had it because I missed Father's Day. I missed my daughter's birthday. I missed so many things. So then I got me thinking, I was like, so people can test, is it that they can test false positive too? So I was kind of worried about that. I was like, so what if there is people that test positive but they really don't have it, but then at the same time there's no harm in staying quarantined just in case, just to prevent it for spreading. Yeah, there are different types of tests. That's another thing that some people don't know. The specific one for the COVID-19 that is the most specific, the one the CDC recommends, is what they call the nasopharynx swab. It's just like a swab, a little longer than this pen right here.
it goes up, it goes to your nose, and then they gotta touch the pharynx, so it's gonna go pretty back. So in some experiences, people say that they feel like they're touching their brain. They're not touching your brain because the brain does not connect to your pharynx, but that's the sensation they get. This is actually the test that they want you to have done in order for them to really make sure that you do or do not have the COVID. Some other people are doing another type of test, what they call a serological sample. It's like a blood sample. In that sample, what they detect is if you have antibodies in your body for having the COVID. So, I mean, if you might be negative in this serological sample, but that does not mean you don't have the COVID. That just means that your body has not developed enough antibodies to fight the disease. So some people might have that test done, the blood sample, and I don't have the COVID. No, you might have it. You just need more days for that to come out positive. So that sample should not be taken as a result of you not having the COVID. If it comes out positive, you also need to have the other swab done, because this just means that you've had the disease. It doesn't mean you're not free of it. So you do need to have the other one done, in order for you to be free. I think this virus impacts everybody differently. I have a friend who he's not for sure if he had it, but he had pneumonia around January, February, and he had a really bad infection in his lungs, and he was like just out quarantined, like getting better for about 3-4 months. And he's gonna go get the test done to see if he had the virus, but most likely we think he may have had it. But I also hear stories of people who get the virus, and it's just like if they had a normal cold, like a normal flu. There are people who are like my friend who hospitalized for such a long time. So that being said, do you think that we're gonna encounter any type of treatment, vaccine that can really kind of vanquish this whole virus? If you've looked at the news, some people or some physicians have prescribed some medications that they have believed to be able to fight the infection. But that's the thing, we got to remember, this is a viral infection. It's not a bacterial infection. So there's some people going out and around saying, oh, you need to buy antibacterial soap, to wash your hands. And you think, but it's not a bacteria, it's a virus. You need to wash your hands because it's going to help. And if you wash with antibacterial soap, it's going to get your bacteria out of your hands, but it's not going to get rid of the virus. So some people are experiencing with some of these medications, some medications that were experimental, and they say they did have some good results with some patients, but it's not been proven it's 100%. Like I said, this has only been going on for 7 months now, and having a vaccine, when you're going to develop a vaccine, sometimes that takes years. So now you have all these companies that are in a race. They're in a race to get the vaccine. Whoever gets the vaccine, you know what's going to happen, right? So you have people investing in different types of companies that they're going into doing research for these vaccines, and even the government is putting in money, millions of dollars. If you take a look at the news, because some people don't know about this, there's a lot of companies that have been receiving a lot of money from the government, so they could develop this vaccine. And they actually did already start testing it on humans. So that's something that's voluntary. You go into this what they call different phases, clinical phases, where they inject the vaccine. Now they gotta go and see if you have some antibiotics, some autoimmune response to it. They gotta check if you have any allergies to it. So it's a long process, and they're trying to expedite this. I believe they think that it might come out in a year. So we're gonna be a year without having a vaccine for this. So people, you gotta get ready and be make your arrangements to be in this for at least a year. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que una persona desafortunadamente, ¿verdad?, dio positivo a este virus. ¿Qué tratamiento esa persona puede tomar? ¿Qué ellos pueden
¿verdad? En lo que, como tú dijiste, ¿verdad? En lo que recibimos esa antibiotic, ¿verdad? Que esa persona puede tratarse ellos mismos estando en cuarentena o que ellos pueden buscar para, pues tú sabes, para pasar por este momento? El CDC recomienda que si usted sale COVID positivo, usted se mantenga en su casa, ¿verdad? Y tú vas a seguir observando los síntomas, que las cosas no se empeoren, ¿verdad? Tú puedes presentar una fiebre, ¿ok? Pero si tú comienzas a presentar dificultad respiratoria, demasiadas secreciones, hay personas que se empiezan a poner un poco violetas y es porque ya no están oxigenando bien. Ese es el momento de que usted debe ir al hospital. O sea, no porque usted salga COVID positivo va a ir al hospital. Realmente no hay una cura. Inclusive el uso de los ventiladores, ¿usted se acuerda el revuelo que hubo que hasta la General Electric, ¿verdad? Anuncio no pagado, empezó a crear todo este tipo de ventiladores para tratar la enfermedad? Ahora se encuentran, y volvemos a lo mismo, distintos tipos de investigaciones que no necesariamente necesitamos un ventilador no es la cura de la enfermedad. Se ha encontrado que esta enfermedad entra, puede ser por la boca, ¿verdad? Un contacto que usted cogió algo y se lo comió, que en algún contacto tú cogiste las manos infectadas y te la pegaste en los ojos, se te puede pegar por los ojos. No es solamente la mascarilla, son tantas cosas que han hablado, ¿verdad? Que inclusive mucha gente está hasta confundida y no podemos vivir en una burbuja. A menos que te pongas una burbuja y andes por ahí en una burbuja, imposible, ¿saben? There's no way. Yo he visto gente dentro de su carro con una mascarilla militar puesta. Yo dije, ¿sabes? La gente histéricos. O sea, si usted está lejos de alguien, eso no se le va a pegar. O sea, si usted está manteniendo una distancia considerable, eso no se te va a pegar. Pero, ¿verdad? Personas que se van al extremo, que imaginen, hasta en su casa, pues tienen la mascarilla, duermen con la mascarilla. La mascarilla es para prevenir que otro no se enferme. I think that the lack of education when it comes to this sometimes, and the mixture of the media hyping it up, even though it is a serious problem, but just, constantly back to back, this is all you see in the news cycle, just COVID. I think it gets people in the mindset of like, I'm just gonna live in this bubble and like I'm gonna have my mask on 24/7. Yeah. So it's... But coming back into what Yadiel was saying, ventilators are needed when the disease is progressed in such a way where they might do an X-ray on you and you develop pneumonia. It's proven that the virus can lead to that. Okay, because it's a respiratory virus. It's gonna go into your body, but it really is attacking lung cells. So if you take a microscopic look in your lung cells, you're gonna find your cells have some type of hairs. And those hairs are the ones that help you fight against secretions and other things. It's attacking that. So now you're having all these people developing large amounts of secretions, sputum. And when you take an X-ray, you might find your lung looking all whitey. White is like a white. That's because you're developing pneumonia. And you have some people what they call infiltrates. It's like honeycombs in their lungs. So people that are getting very sick by this is bad. That's what I say. I don't want to be irresponsible. People think that this is not serious. It's a serious thing. We need to take preventive measures, but not everyone is getting that sick. It's people that have predisposed conditions that are getting them more into being sicker. People with asthma, people with diabetes, people with heart disease, older people, because their immune system is not as strong. Why is it that it takes so long for us to come up with like a vaccine or something to counteract the virus? Yeah, it's because you cannot just develop that vaccine in a week and then just put it on someone. You can't do that. I mean, the FDA, the Food and Drug Administration, they have to approve that the vaccine is safe for people. I think that's what's gonna come to. All this is coming to. They're waiting to have a vaccine that people are gonna get, and for you not to get the symptoms. But like again, let's think about other conditions. Let's think about the flu. You get a vaccine for the flu every year. Why? Because the virus has the capability of
mutating. It changes. So that's why you need a different type of vaccine every year for the flu. In order to protect you, I go like this because it's protecting you from the most common type of flu that's gonna be that season. That doesn't mean you're getting. That's gonna protect you from getting sick. People get the flu vaccine and they sometimes get very sick too, because it's protecting you from certain types of flu. Who knows if the same thing's gonna happen with the coronavirus? It might mutate. You were seeing things happen in New York. I don't know. Some people saw some videos of so many bags, so many dead bodies. It was crazy what was going on. But now you look over in Florida, and we're not seeing the same thing. Why is that? Is it because the virus has mutated? Because maybe it's a different type. We don't know. We don't know because it's a novel thing. It's a novel thing. It's just interesting because I think like you said, the virus, I feel like it mutates as well as where you live. I've heard that it doesn't do as well in hotter conditions. So I think that's why when you compare kind of Florida and New York, there is that drastic difference in so many deaths in New York compared to Florida. But how long? I don't think we're ever going to be able to go back to normal. I think that at least wearing a mask is something that we're gonna be having to do for the next couple of years. Do you think, how soon do you think life can go back to air quote normal, in the sense of things open up, we can go to Universal, or how long do you think? I know that there's a lot of people that are anxious. Because at first people were just staying home. La gente se estaba quedando en la casa al principio y dijeron, pues nos quedamos un ratito en casa y ya. Pero ya estamos empezando a ver que la gente se está desesperando. La gente está loco por salir. ¿Qué pasó? Abrieron las playas y la gente inundaron las playas. ¿Sabes? La gente no está actuando responsable, no está siendo responsable, y por eso también los casos se están disparando. Hay desesperación en el pueblo, hay gente que le está afectando psicológicamente. Hay tantas cosas que, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente están experimentando, y alguien que me pueda estar viendo ahora mismo se puede sentir desesperado. Tú te puedes sentir que, pues, esto no va a parar. La realidad es que no sabemos. La realidad es que puede ser que esto sea lo new normal, como dice, la normalidad. Y yo sé que, pues, no queremos escuchar eso, tener que usar una mascarilla, no poder abrazar a mis amigos como antes. Son cosas que nos van a afectar. Pero realmente nosotros que tenemos el temor de Dios, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos que estar seguros de que nada en este mundo nos podrá atacar sin que Dios lo permita. ¿Sabes? Todo lo que Dios permite es para nuestro bien, y nuestra confianza está puesta en Él. Él es el creador de todas las cosas, y Dios puede hacer un milagro. Dios nos puede proteger. Dios no protegió al pueblo de Israel en medio de Egipto cuando pasó la muerte. La muerte pasará alrededor de nosotros y nosotros estaremos seguros. O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios. Y yo, como profesional de la salud, estoy allí y veo personas, ¿verdad?, que están asustados, y yo lo único que les puedo decir: usted confía en el Señor. O sea, tenga su confianza puesta en Él. La palabra dice: caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. O sea, Dios está con nosotros. Sometimes joking around, cuando yo tengo que salir para casa o para comprar at Walmart, or I have to come to church or whatever, sometimes papi se pone como que un poco paranoid, and he was like, nena, que tú no vas a salir, que así esto. And I'm just like, está bien, papi, Dios está conmigo, no me tengo que preocupar. Si me da algo, pues Dios, me voy con Dios, está bien, y si no, pues Dios me sana. Importante que usted recuerde, nosotros hacemos lo posible y Dios se encarga de lo imposible. No podemos, porque seamos cristianos, ser gente irresponsable. Sigamos las medidas, sigamos el distanciamiento, póngase su mascarilla, pero sabe que detrás de su mascarilla manténgase alabando a Dios. Que esa mascarilla no le impide a usted alabar a Dios, porque sabe que dice la palabra que todo lo que respire mientras haya vida, alabe a Jehová. Amén. Amen. Bueno, hoy hemos tenido un programa muy interesante, muy detallista y muy informativo. Te agradecemos, ¿verdad?, a nuestro hermano Samuel Rolón por haber venido. Y como dijo nuestro hermano Samuel, ¿verdad?, aunque estemos en situaciones ahora mismo que parezcan un poquito
estresante, un poquito fuerte, desesperado, ansioso, que no sabemos cuándo se va a acabar o cuándo vamos a encontrar una vacuna, pues podemos confiar en el Señor, porque como dijo nuestro hermano Samuel, Él se encarga de lo imposible y nosotros nos encargamos de lo posible. Así que mientras nosotros pongamos de nuestra parte, tomamos nuestras medidas y tomamos nuestras precauciones, sabemos, ¿verdad?, que el Señor cuida de sus hijos, ¿verdad? Y si usted se encuentra ahora mismo en esa situación de que dio positivo, tenga la confianza en el Señor, tenga fe en el Señor, porque el Señor tiene la última palabra. Él es el doctor de excelencia y no hay nada imposible para Él. Él sabe lo que va a hacer en su vida y hay veces que pasan cosas en nuestra vida que no lo entendemos mientras estamos pasando por ese momento, pero es que el Señor tiene un propósito con todas las cosas en nuestras vidas. Así que esperamos que todos se hayan disfrutado de este programa. Nuevamente le damos las gracias a nuestro hermano Samuel por haber venido con nosotros y darnos esta deleite información, ¿verdad?, que todos lo necesitamos, ¿verdad? Si hay algo que tú quieras mencionar para que nosotros, ¿verdad?, en lo que los ayude a ustedes como enfermeros para que, pues, tú sabes, para acelerar el proceso de disminuir los casos. Mi llamado para todo el mundo es: usted sea responsable, siga las recomendaciones y nosotros como pueblo de Dios orar. No solamente por los que están enfermos, sino por cada uno de esos enfermeros que están en esa línea, en ese front line, porque la realidad es que muchos enfermeros se están exponiendo, ¿verdad?, a esta enfermedad a causa de la enfermedad que otras personas, ¿verdad?, ellos tienen que cuidarlos. So que si mantengámonos en oración, ¿verdad?, que Dios sea protegiéndolos de manera especial porque están sirviendo al prójimo. Y hermano, no perdamos el norte, no perdamos la visión de que nosotros estamos en esta tierra, pero esta tierra va a pasar. Esta tierra no es eterna. A lo que está aquí, todo esto es corruptible. Haga su tesoro en las cosas incorruptibles. Así que siga buscando del Señor, protéjase, mantenga el distanciamiento y nos vamos a gozar tremendamente, porque esto no va a ser permanente. En algún momento dado todo pasará. Y si Cristo viene y nos vamos, para el cielo vamos sin mascarilla. Así que alaba lo que Él vive. Amén, amén. Bueno, le damos las gracias a todos, ¿verdad?, que están on the front line de esta operación y de esta pandemia. Le damos las muchísimas gracias por trabajar y protegernos a todos nosotros. Y también le damos las gracias al Señor porque le da a la sabiduría a los doctores y a los enfermeros para poder trabajar con nosotros. Así que nada, vamos entonces a culminar. Los esperamos el viernes de la semana que viene de 12 de la tarde a 1 de la tarde. Sigan nuestra página en Facebook, Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de St. Cloud, Florida. Y los esperamos la semana que viene. Que el Señor les bendiga and stay safe. Decirte algo en esta hora. Es tiempo de dejar un legado a esta generación que está de levante, que a Dios se le sirve con espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo que hoy una generación